Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de A Fondo. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, de debate, de polémica, de confrontación incluso, porque trabajar con riesgos frente a la pandemia o cerrar establecimientos y generar desempleo. Hay estancamiento económico y pues hemos visto la rebeldía de empresarios ante las disposiciones oficiales, llegando al extremo de la necedad o de la necesidad. Y este es un tema para tratar a fondo. Y bien, como usted sabe, vamos a dividir nuestro programa en 4 bloques importantes que iremos tratando a lo largo de estos minutos con nuestros invitados. En el bloque número 1 hablaremos sobre los establecimientos que ponen en riesgo a los usuarios. ¿Cuáles son estos establecimientos y de qué manera el criterio oficial determina quiénes cierran y quiénes abren, sobre todo? Y vamos a entrar en esta polémica cuando algunos cumplen con la reglamentación, con las exigencias fiscales e incluso con los protocolos sanitarios, pero enfrente está el ambulantaje. En el bloque número 2 hablaremos de la urgencia de los controles sanitarios, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde lo entendemos. Primero, como una obligación impuesta al gobierno por una necesidad de sobrevivencia de la población. El bloque número 3, rebeldía y confrontación. Una necesidad de los establecimientos estar en operación. Es un ejercicio de rebeldía, es una confrontación de las pifias gubernamentales. Será un tema muy interesante y vamos a cerrar en el bloque 4 con una pregunta: ¿hasta cuándo y cómo la normalidad? Pero desde el punto de vista de quienes están trabajando, de quienes están operando, de quienes están ofreciendo un servicio. Y me da mucho gusto tener en esta emisión a 3 importantes personajes del mundo empresarial, del mundo restaurantero. Edgar Núñez, que usted lo conoce y lo conoce bien, es uno de los grandes chefs mexicano de reconocimiento internacional. Me da mucho gusto saludarlo como siempre. Edgar, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, buenas noches, muchas gracias. Buenas tardes todavía. Gracias. Giuliano Lopresti, un empresario muy reconocido también en el mundo restaurantero, de gran calidad y de gran exigencia. Giuliano, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Todo bien, buenas noches. Gracias por tenerme aquí y dejarnos dar opiniones y expresarnos. Al contrario, gracias. Bienvenido. Y por supuesto, no podría faltar Roel Romero, uno de los asesores más importantes en el sector empresarial. Tiene fundamentalmente en estos momentos sede allá en Puebla, pero se entiende bien con todos quienes operan y tienes negocios fundamentalmente en establecimientos de restaurantes. Roel, qué gusto, gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, y bienvenidos todos. Y vamos a iniciar como correspondía y había anticipado yo con el bloque número 1. Roel, ¿cuáles son los establecimientos que ponen en riesgo a los usuarios a criterio de ustedes quienes están operando? Bueno, en mi punto de vista, considero que, desafortunadamente los comercios informales son los que no llevan esas medidas preventivas, esas medidas para poder controlar lo que esto nos está ocasionando, ¿no? Lo que es el virus. Nos hemos topado con muchas situaciones así, donde hemos visto negocios que no tienen nada de medidas preventivas contra el coronavirus, ¿no? Y pues obviamente son los que más exponen a la gente. No es nada en contra de ellos, tienen tanto derecho como los establecidos, pero desafortunadamente no llevan una regulación, no llevan un control, y eso pues a la postre pues es lo más perjudicial. Giuliano, ¿tu punto de vista? Muchas gracias, Carlos. Coincido de que hay un tema con la parte informal por no poder regularse, y de la misma manera con los restaurantes establecidos que al no tener un marco jurídico y una opción de operar han estado operando en la ilegalidad, porque en la ilegalidad no puedes revisar y no puedes garantizar las condiciones de higiene. Pero yo creo que el problema, y lo que planteabas tú, yo te escuché decir el estancamiento económico, pero yo lo veo más como destrucción económica. O sea, lo que tenemos que entender
es que hay un tema de salud, pero que la forma en la que el gobierno abordó el tema de salud está generando una destrucción de la economía. Y entonces hoy ya llegamos al límite y lo que levantamos la voz a los restaurantes fue, ya no puede seguir así, tenemos que abrir. Y lo que estamos pidiendo es un nuevo equilibrio entre salud y economía. La salud hay que cuidarla, no cabe duda del problema que hay de enfermos y la cantidad de muertes, pero hay suficiente evidencia para entender que como se manejó no está funcionando. Se salió de control de la pandemia y están matando la economía, necesitamos un nuevo equilibrio y eso es lo que estamos pidiendo. A ver, aquí hay un término muy interesante, Giuliano, que acabas de expresar y que se nos había salido del marco de reflexión porque iniciamos este gobierno hace 2 años, hablo de la 4T, con austeridad republicana. Esto se convirtió en estancamiento al término del primer año. Y hablas tú de exclusión. Esto ya está muy fuerte, ¿no? Hablar de un término de exclusión es muy fuerte. 100%, pero nada más hay que leer lo que se presentó hoy por parte de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en donde hablan ellos de un escenario de impulsar la economía. ¿Cómo vas a impulsarla si tienes todo cerrado y le estás matando? O sea, primero tenemos que encontrar un nuevo equilibrio. Si no aprendemos de nuestros errores y no aprendemos a recalcular, es bien difícil hablar de impulsar la economía. Hay que encontrar un nuevo equilibrio. El gobierno no se construyó herramientas para darse el lujo de hacer cierres, porque lo que asumió es que al cerrar iba a dejar abierta la economía informal. Y entonces los contagios siguen creciendo. No puede cerrar la formalidad. El sector formal somos el 30% de la industria y representamos el 75% del valor económico. Están matando el valor económico y están dejando abierto la parte que no controla lo sanitario y donde más contagios hay. Es una locura, es el mundo al revés. Edgar, ¿te sientes excluido? Más que excluido, creo que no, como que no es pareja la situación un poquito, a veces siento. Creo que el comercio informal no creo que sea donde más se contagie la gente. Yo creo que donde más se contagia la gente es en el transporte público, donde, pues para acabarla de amolar, hay muchas estaciones del metro que no están funcionando, entonces las aglomeraciones de personas que se tienen que desplazar a sus trabajos o a diferentes lugares es donde está habiendo los problemas. Y ahí pues es un lugar que supuestamente está regulado por el gobierno, manejado por el gobierno. Entonces tampoco veo yo ningún tipo de cuidado para evitar las aglomeraciones de gente, que es donde más se mueve la gente, que es el transporte público, más que los establecimientos de la calle o del lugar, ¿no? Ahí es para mí el punto clave de los contagios en la ciudad y en el país, ¿no? Donde se mueve la gente. A ver, este punto es sustantivo, es muy importante, Giuliano, y te pediría tu apreciación antes de hablar del desgastado tema del ambulantaje, pero Edgar tiene razón, porque hoy vemos que a los establecimientos transporte colectivo, cómo saturado el transporte público de superficie, cómo estaban saturados algunos vagones del metro de las líneas que empezaron a funcionar, no había sana distancia, no había tapabocas, y entonces queda esta ambigüedad, arriba en superficie, ustedes los restauranteros cerrados, pero abajo en el subterráneo el roce social era impresionante. Así es, te diría, nosotros lo que creo que hay mucho que ver con esto del transporte público. Yo creo que la preocupación del gobierno es que con lo que estamos haciendo los restauranteros se exhiben ineficiencias y malas decisiones que han tomado en el gobierno en los últimos años. Sí hay un tema de transporte público fuertísimo y el problema de la informalidad, yo no quiero hablar más de la informalidad porque es una realidad del país y de la ciudad y tienen el derecho y más bien el gobierno tiene que construirles alternativas para que puedan funcionar de una manera distinta y más eficiente. Nosotros lo que hemos venido hablando es evitar la saturación. O sea, que hay un tema de liderazgo y de organización. El gobierno tiene que hablar de frente y dar las señales claras para que la gente pueda trabajar dentro de los esquemas que se proponen, con la verdad y con alternativas. Y la saturación,
si la gente está saliendo a comer y es una realidad. Y entonces, si el gobierno no permite que abran los restaurantes, las únicas opciones que hay son las de la calle. Las opciones en la economía informal no cumplen las mismas medidas sanitarias. Entonces, al momento de abrir todos los restaurantes de manera limitada, con espacios abiertos y con distanciamiento entre las mesas, lo que estás haciendo es dar más alternativas. Al dar más alternativas, hay menos saturación y si está bien cuidado y hay medidas de higiene, hay menos contagios. Por eso hemos hablado hasta de que es un ridículo limitar los horarios, porque los horarios generan saturación. Toma en cuenta, si lo manejas de una manera bien organizada, hasta evita saturación en el transporte público, y eso es lo que estamos pidiendo. Abrir a horarios abiertos, distanciamiento entre mesas, medidas de higiene, y que pueda salir la gente en distintos horarios y que se considere el que no se sature el transporte público por cómo se manejan los horarios. Yo sin embargo, creo que... las disposiciones... Sí, perdón. Yo sin embargo, son dos clientes completamente diferentes, y no porque esté cerrado el restaurante y abierto el changarro en la calle quiere decir que mis clientes se van a ir a comer tacos a la calle, ¿no? Yo creo que son dos mercados completamente diferentes, y creo que no me parece que sea la competencia directa de los restaurantes, ni que mis clientes que vienen aquí se van a ir al puesto de tacos que esté más cercano, ¿no? Sin embargo, me parece que la gente que viene a mi restaurante, por ejemplo, pues tiene diferentes opciones para comer, ¿no? Ya sea en sus oficinas o tiene en sus casas, o hay otros tipos de lugares donde tenga que ir, ¿no? El problema es de que la economía, yo creo que el gobierno a veces piensa que los que tenemos restaurantes somos millonarios y que podemos aguantar pagar nóminas, rentas, y la economía, porque además los restaurantes son el final de una cadena muy fuerte de suministros, ¿no? De agricultores, de pescadores, de productores, de ballet parking, de floristas, de mantelería, de papelería, muchas cosas que dependen de que nosotros podamos servir un plato en la mesa, ¿no? O sea, la economía dentro de un restaurante, lo que tienen que entender la gente del gobierno es que va mucho más allá que simplemente nosotros dueños de restaurantes o los que tenemos este tipo de servicios, ¿no? O sea, la afectación es muy fuerte, muy grande, llega a muchas personas y no únicamente a la gente que tenemos los restaurantes, ¿no? Pero vuelvo a recalcar, los comercios de la calle no son un problema y no son, para mi punto de vista, una competencia directa para mis negocios o para mí, ¿no? A ver, se han perdido, estoy viendo en pantalla, alrededor de 69,000 en 2020, el año pasado. Roel, ¿las disposiciones oficiales son inconvenientes, insuficientes, incorrectas, o simplemente no hay? Bueno, mira, Carlos, estaba yo escuchando a Juliano y al chef Edgar, y bueno, definitivamente tienen mucha razón en sus conceptos. Aquí en provincia pasa exactamente lo mismo. Limitan el transporte poblano a ciertas horas, y obviamente, se congestionan. Sí, está congestionado todo el transporte público por los empleados del ramo restaurantero, que son los que más tarde salen. Obviamente se está creando un caos. Y con respecto a la pregunta que me haces, a mí me queda más que claro que desafortunadamente no tienen buenos asesores la gente del gobierno, porque no se acercan a los que trabajamos en el ramo para preguntarnos, para que los asesoremos en cuanto a cómo podríamos seguir trabajando, tanto formales como informales, como ya lo decía Juliano y el chef Edgar, sin que esto creara un caos más grande como el que se está creando el día de hoy. En la ciudad de Puebla, desafortunadamente, los informales están acaparando ahorita todo, pero sin ningún tipo de medida preventiva, ¿verdad?, contra el virus. No hay medidas sanitarias y obviamente puedo entender la parte del empresario, del formal, cuando él ya hizo incluso el gasto de sanitizantes, de guantes, de cubrebocas, de muchas cosas,
Y obviamente es molesto para cualquier empresario el darte cuenta que el gobierno no está apoyando y porque aparte no tiene idea de la orden que está dando, ¿verdad? Yo no estoy tampoco en contra de los informales, pero debe de haber una regulación. Y el gobierno se debe de acercar a la gente que sabe del medio y del ramo para que se pueda asesorar de una mejor manera y que todos podamos seguir generando empleos, seguir generando crecimiento económico. Porque lo decían a un principio, desafortunadamente están matando a el ramo gastronómico, ¿verdad? Y vamos, es demasiado penoso. Lo veo en Ciudad de México, pero también lo veo en la Ciudad de Puebla, lo veo en Veracruz, lo veo en Querétaro, lo veo en los diferentes lugares donde tenemos asesorías y nos damos cuenta que todos están actuando de la misma manera, todos los gobiernos de la misma manera y obviamente están perjudicando al ramo. Y es uno de los más fuertes que hay a nivel nacional. A ver, Edgar, tú eres uno de los chefs más reconocidos en el mundo, por fortuna eres nuestro, eres mexicano, pero ¿qué te dicen tus colegas en otras geografías sobre la urgencia de controles sanitarios? Por ejemplo, en España, en Italia, en Francia, ahora en la Gran Bretaña. ¿Cómo se manejan los restauranteros o los establecimientos como para poder atender a dar servicio y no ponerse al gobierno? ¿Qué te dicen tus colegas en el mundo? Mira, lo que pasa un poquito es que a veces ustedes, la gente que no se dedica a los restaurantes o la gente que no trabaja dentro de una cocina, no sabe que nosotros hemos vivido con este tipo de controles sanitarios toda la vida, ¿no? O sea, con desinfecciones cada media hora, con una higiene bastante controlada, con tiempos, con temperaturas, con muchas cosas que apenas la gente hoy se da cuenta que son necesarias, ¿no? Por eso a nosotros nos costó muy poco trabajo, digamos, meternos a esta nueva forma de trabajar, ¿no? Únicamente lo que se cambió fueron los tipos de desinfectantes y de cosas, pero realmente es que nosotros hemos trabajado así de ciertas maneras. Tal vez un poco más de protocolos afuera en el piso, que no se llevaban a lo mejor antes, como el tema de los cubiertos, tenerlos que tener fresquecitos salidos de la máquina lavalosa, poner las servilletas en el momento, pero pues realmente nosotros los restauranteros tenemos protocolos de higiene de toda la vida, desde hace 25 años que yo empecé. Me acuerdo perfectamente que esos protocolos son para evitar otro tipo de enfermedades, además del COVID, ¿no? En otros países el problema es un poquito más fuerte porque pues los restaurantes son un poco más pequeños, los restaurantes gastronómicos son mucho más pequeños, muy poquitos llegan a tener una terraza, entonces siento que aquí están copiando como que lo mismo que se está haciendo en Europa, y al cerrar los restaurantes o al cerrar los negocios, pues me parece que ya se dieron cuenta que, o bueno, yo creo que no se han dado cuenta, porque ya van 3 veces que en Europa cierran todos los comercios y todas las cosas, y pues realmente eso no ha funcionado y no ha servido de nada, ¿no? Si yo viera que funcionara, adelante, cerremos y hagámoslo, pero yo creo que no sirve de nada cerrar la economía, no sirve de nada cerrar los restaurantes, los centros comerciales, muchas cosas de tanta gente que depende ese trabajo, ¿no? Entonces, por lo menos en otros países ha habido un poco de apoyo. En España nada, en Francia sí ha habido apoyo, en Escandinavia también ha habido apoyo del gobierno a todo el comercio en general, sobre todo en el tema de servicios, de rentas, de pagos de nómina, de algunas cosas sí han hecho el gobierno, ¿no? Pero yo soy de una generación en la que ya sé que no me va a ayudar el gobierno ni en esto ni en nada, ¿no? O sea, yo con 13 años que tengo con el restaurante, me han pasado varias tragedias, lo del H1N1, después lo de los temblores, ahora esto, y pues ya sé que ni este gobierno, ni el pasado, ni el antepasado, ni ninguno nos va a ayudar, ¿no? Y como dicen en mi pueblo, pues bien, si no me ayudes, no me estorbes, compadre, ¿no? Entonces, con que entendieran un poquito que dejándonos trabajar, tal vez con un aforo un poco menor de gente, pero pues sin controlarnos el alcohol, los horarios, muchas cosas que, o sea, trabajar en un restaurante al 30% a la mitad de tiempo, pues es trabajar
al 10% de tu capacidad, ¿no? Pero no quieren que despidas gente, pero no quieren que hagas muchas cosas que estos negocios son a veces imposibles de mantener con esos márgenes que nos dejan de operación, ¿no? Carlos, si me permites, me gustaría sumar algo. Sí. ¿Ustedes, los profesionales de la cocina, la pandemia no los tomó por sorpresa? No, o sea, a esto, ¿no? O sea, porque en Europa van como 3 meses adelantados, ¿no? Entonces, yo platicaba mucho con mis amigos en Europa para entender un poquito cómo venía el golpe o sea, porque iba a llegar tarde o temprano, ¿no? Y me parece también que el gobierno no haya tomado las medidas, ya sabes, como todo mexicano, ¿no? Dice, a mí no me va a pasar y aquí no va a llegar porque viene de China y entonces para que llegue aquí va a estar muy difícil, entonces pues no. Entonces no es como un temblor que de repente te agarra, pum, con la sorpresa de una tragedia y que no sabes cómo reaccionar, ¿no? Me parece que esta tragedia la vimos venir con muchos meses de anticipación y me parece que todo el mundo, incluso yo, minimicé mucho el daño y lo que iba a pasar, ¿no? Juliano, tu punto de vista, te escucho. Gracias, Carlos. Yo entiendo lo que dice Edgar, que comentaba de que sus clientes no van a comer en la economía informal. Yo lo que te quiero decir, mi pelea no es para abrir mis restaurantes, ¿eh? Mi pelea es para abrir todos los restaurantes, chicos, medianos y grandes, porque yo estoy convencido de que estamos salvando vidas y que estamos evitando mucho sufrimiento. Al no controlar la pandemia de la manera en la que la controlaron otros países, que sí se atrevieron a hacer cierres definitivos, completos, para bajarlo en unas semanas, esta simulación que está haciendo el gobierno de la Ciudad y del Estado de México, en donde dizque cierran, pero los únicos que cierran son a los que pueden clausurar o obligar a cerrar, y a la economía informal le están permitiendo mantenerse abierta, lo que está generando es de que no bajen los contagios. Es más, estamos en el peor momento, a pesar de que cerramos varias semanas. Hay mucha evidencia en números. Y yo creo que ahí es donde tienen mal informado a la jefa de gobierno y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, porque en todas las reuniones que hemos tenido hemos visto muchísimas gráficas de cómo ha subido la enfermedad y cómo han subido las muertes, y no ha habido ni una información ni una gráfica que nos diga la proyección de pérdida de empleo y de pérdida de economía. Uno no puede tener un debate balanceado y no puede hacer estrategias que consideren todos los factores si solo se concentra en un tema. Es obligación de los gobiernos del Estado de México y del DF poner en la balanza, darse cuenta que se les salió de control y permitir que haya actividad económica minimizando. No va a haber riesgo cero. Claro que hay riesgos, pero ya no podemos matar la economía, porque si no se nos va a contaminar la inseguridad. Y entonces van a venir males mucho más grandes. Es indispensable dejar de destruir la economía, hay que estabilizar, hay que encontrar el nuevo equilibrio, hay que rescatar y lograr que sobrevivan la mayor cantidad de establecimientos, porque después vamos a necesitar todo ese ejército empresarial y de empleados para la reconstrucción del país, porque esto va para largo. Sí, yo estoy totalmente contigo, Juliano. Oye, ¿por qué te refieres? Pero no creo que el comercio informal sea el problema de los contagios que tenemos hoy en día, ¿no? Como digo, es el transporte público que está fuera de control. No es posible que el semáforo rojo y que pues digan, ¿saben qué? Vámonos de vacaciones a Puerto Escondido, ¿no? Como el secretario, o vámonos a Acapulco, o vámonos a Puerto Vallarta, o date una vuelta en Tulum para que veas cómo está desbordado completamente. O sea, el país se tuvo que haber cerrado por completo, no nada más la Ciudad de México y ciertos puntos en los cuales la gente se va. Yo que tengo chinampas en Xochimilco, me voy a dar vueltas a Xochimilco por ahí. Antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo veía el descontrol de fiestas que había en todos lados, ¿no? O sea, no nadie controlaba nada, muchas casas tenían fiestas, incluso muchos conocidos, gente que sigo en Instagram o ¿no? Amigos míos, los ves que están de fiesta sin ningún control de nada. O sea, creo que eso es un problema 50% culpa del gobierno y 50% culpa de la población que muchos les vale o no creen o
o simplemente, como decía, creen que a mí no me va a pasar. Y ahorita por eso siento que enero es la peor temporada de contagios y de muertes, pues porque nadie respetó las fiestas de Navidad, nadie respetó las fiestas de Año Nuevo, se fueron de fiestas, se fueron a echar relajo a otro lado y pues obviamente regresan enfermos, y a los que nos cuentan el número de contagios y de muertes es aquí en la ciudad, y pues sí, al que joden al final pues es al que tiene el restaurante o la tienda o tal, ¿no? Porque hablando de economía, pues hay mucha economía, no nada más son los restaurantes, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que tiene que ser parejo el control, pero me parece que el problema no es de la gente informal, y no creo yo que sea el tema de irnos por ahí, sino que hay muchos otros lugares de contagio mucho más fuertes y mucho más peligrosos que los puestos de la calle, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos a fondo para conocer el punto de vista de Roel. Yo quiero insistir con Juliano en por qué solamente mencionó al Estado de México y a la Ciudad de México. El problema es nacional, y entiendo que varios estados que están en semáforo rojo, pues las rurales, no tanto urbanas sino rurales, y vamos a entrarle directo al tema de si ellos, los profesionales de la cocina, los asesores y empresarios restauranteros, están en franca rebeldía y confrontación con las autoridades. Esto es A Fondo, volvemos. Bien, pues regresamos aquí a fondo y vamos a preguntar a nuestros especialistas, a nuestros invitados, si están en franca rebeldía y porque él es de grandes empresarios nacionales. No sé si les dice, oigan, cierren, oigan, hablen, oigan, dialoguen, oigan, negocien. Pero antes de escuchar a Roel, Juliano, tú hablabas de dos entidades solamente, la Ciudad de México y el Estado. Sí, hablaba de la Ciudad de México y del Estado de México, porque son las ciudades en las que iniciamos este movimiento de Abrimos o Morimos, y en donde iniciamos con el cacerolazo y generamos esta presión que resultó en un primer acuerdo de abrir terrazas, y en donde mañana vamos a ir a otra junta con la Ciudad de México y donde el Estado de México va a seguir haciendo presión, porque por cifras oficiales, según nosotros, solo un 30%, según cifras de las cámaras de asociaciones y de los grupos, solo un 30% de la industria se está viendo beneficiada por esta regulación nueva de terrazas. Según una cifra que salió hoy en una revista, habla de un 50%. Esto es catastrófico para el 50% de los más chicos. O sea, no puede ser que estemos dejando a la deriva a los empresarios más chicos, porque esto nos va a perjudicar a todos. Es un tema de empleo, de desempleo, de falta de economía, de falta de multiplicar el gasto, de todo el efecto dominó que genera con la agricultura, ganadería, pesca, sector inmobiliario, financiero. Ahora, hablo de estos dos estados, pero ya nos buscaron de Puebla y ya se empezó a sumar gente, ya tenemos gente de Hidalgo. Lo que pasa es que hay algunos estados que, a pesar del semáforo rojo, están operando los restaurantes, ¿no? Entonces, nosotros estamos presionando y construyendo esta idea con el gobierno de nuevo equilibrio entre salud y economía, por todo lo que implica nuestro sector y el efecto dominó en otras industrias. Pero es un tema nacional, es un tema que no lo están entendiendo. Vienen con la inercia de cerrar, y definitivamente es algo que va a seguir escalando a nivel nacional, porque, miren, con lo que hicimos ahora, estamos dejando desprotegidos a más de la mitad de nuestro sector, pero al mismo tiempo, los que estamos abriendo con terrazas, no estamos en punto de equilibrio. Vamos a operar con pérdidas hasta que podamos abrir espacios interiores, y aún abriendo espacios interiores a un 25-30%, vamos a perder dinero. Entonces, estamos suplicando que nos dejen abrir para perder dinero, para encontrar una ruta de sobrevivencia. Entonces, esto es una carrera muy larga y se van a ir sumando más estados y vamos a ir defendiendo. Y te voy a decir dónde entramos todos. En emprendimiento hay un tema muy fácil. Tú necesitas certidumbre y un marco jurídico que se pueda aplicar y en donde podamos operar para que haya condiciones de mercado. Lo que no nos está dando el gobierno es eso. Nos dio un Frankenstein por cada alcaldía. Nos dijo, abran terrazas a criterio de cada alcalde. Esto debe de ser temporal. Hay unas reglas de cómo operar. Tienen que darnos certeza. Se tiene que aplicar la ley.
tiene que haber una sana competencia, tiene que haber piso parejo y tienen que darnos todo esto para que podamos cada uno renegociar con proveedores, con caseros, con empleados y construir esa ruta de sobrevivencia, porque vamos a sufrir muchísimos meses y sabemos que viene duro, pero el gobierno tiene que ser claro y tiene que darnos este marco jurídico, tiene que darnos la certeza y garantizarnos que no se va a volver a interrumpir la operación, porque ahí es donde entramos en todos los estados. En semáforo rojo debe haber un cierto nivel de operación, porque ya sabemos que va a volver a haber semáforos rojos en lo que queda de la pandemia. Lo único que estamos pidiendo es, díganos cómo sí, para que podamos ajustar nuestras variables y tratar de sobrevivir. Excelente. Bueno, mira, pues es que yo pienso prácticamente igual que Juliano, ¿no? Igual que Edgar, algunos puntos a lo mejor puede ser que no esté de acuerdo, ¿no? Yo sí considero un poquito que la parte del informal no se está regulando, pero sí también tiene mucho que ver el transporte público, aquellas fiestas, aquí en el estado de Puebla se hicieron muchas fiestas, ¿verdad? Hubo lugares que no respetaron ni siquiera los horarios y las capacidades que el gobierno estaba pidiendo para poder continuar abiertos, ¿no? Digo, también hablábamos de la rebeldía, ¿no? Y en la parte de la rebeldía puedo ver a mucho empresario, que no le importaba, ¿no? Y metía más gente de la que le correspondía. Era el 30%, no, metían 40, 50 y a veces hasta 60%, ¿verdad? No respetando los horarios que ponían y se iban de largo con horarios. Y vaya, ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? No solo aquí en Puebla, sino en cualquier otro estado de la República, ¿no? El hecho de una mala planeación y de una falta de capacidad para manejar la pandemia y para manejar este tipo de casos. Vamos, yo me pongo mucho en la parte de que tengo que cuidar mucho a mi empresario para que no pierda. Pero con estos números, lo decía Juliano en estos momentos, es imposible sobrevivir, ¿no? Y me ha tocado clientes que están desesperados que ya traen como consigna incluso hasta cerrar sus propios negocios, ¿no? Porque no ven para cuándo, ¿sí? Y eso no debería de estar pasando. Decían hace un momento y muy claramente, es el hecho de que nos permitan seguir trabajando con las medidas que debemos de tomar para darnos la oportunidad tanto a comensales como a empleados de seguir generando. Y desafortunadamente hay mucha gente y ahorita hay mucho desempleo. Hablaban hace un momento de delincuencia. Se está destapando la delincuencia en base a que no se le está permitiendo a la gente trabajar. Entonces, es un tema hasta cierto punto, como decías, Carlos, a un principio delicado, fuerte, sí, porque estamos hablando de que un porcentaje fuerte de la economía en nuestro país es este sector y desafortunadamente lo están matando. Y así como hablamos de restaurantes, bares, cafeterías, lo mismo pasa con los hoteles. Roel, pero... ¿Sí? Adelante, Carlos. Oye, Roel, bajándonos un poco del nivel de empresarios, bajándonos un poco hacia los trabajadores, hacia los empleados, te he visto operar y eres un hombre de gran capacitación para los muchachos. Cuando ellos te dicen, estoy a punto de perder mi empleo, no tengo aguinaldo, no tengo propinas, ¿qué les dices? ¿Vamos a la rebeldía? ¿Vamos a cerrar? ¿O cuál es el motivante que le das al emprendedor, a los muchachos, a los trabajadores? Pues sí, Carlos. Mira, hoy le he dicho a la gente que nos tenemos que volver multifuncionales. Sí, hoy podemos hacer 1000 cosas dentro de un restaurante. Desafortunadamente en nuestro ramo, y digo, no me van a decir que no los señores del panel, desafortunadamente en nuestro ramo hay gente que está muy acostumbrada solo a hacer una cierta cosa dentro del lugar. Hoy les he pedido a la gente que nos motivemos un poco más, que seamos más funcionales. Hay que hacer de todo dentro del restaurante para poder seguir creciendo. Que los tiempos han cambiado, que la pandemia nos ha cambiado el modo y nos ha cambiado la manera de trabajar, y que hoy para poder seguir trabajando tenemos que hacer muchas cosas dentro del negocio. ¿Sí? Entonces les trato de dar esa motivación al personal para que podamos seguir laborando, que no se desanimen. Diariamente me llegan mensajes de personal de diferentes restaurantes que si conozco de algún empleo, no tienen empleo, están desesperados. Obviamente son familias,
enteras. Porque no solo es el mesero, no solo es el garrotero, no solo es el barman, el cocinero, el chef, son familias completas. Por cada uno del personal que tenemos en cada restaurante, hay 4 personas atrás mínimo detrás de ellos y están desesperados. Trato de darles ánimos, de decirles que vamos a salir adelante, que nos volvamos disciplinados para que podamos seguir adelante y que los gobiernos nos permitan seguir trabajando, aunque sea de esa forma, ¿sí? Yo trato de hacerlo todo el tiempo con la gente y obviamente algunos se desaniman, algunos están con todo el ímpetu del mundo para seguir adelante. Edgar Núñez. Perdóname, no te escuché, Carlos. No, tu opinión sobre esto, ¿cómo motivas a tu gente? Supongo que en cocina también tienes problemas de capacitación, pero también de convencimiento de que hay que seguir adelante por sobre esta pandemia. Sí, bueno, la verdad es que gracias a Dios yo siempre he sido una persona bien disciplinada y siempre he tenido mis ahorros porque pues ya he aprendido muchos años de que puede llegar a pasar alguna catástrofe o alguna cosa que se pueda salir de mi control, ¿no? Yo no les he dejado de pagar a ninguno, ¿no? No les di aguinaldo completo, hice todo porque soy bastante disciplinado en mi administración, ¿no? Tengo siempre ahí un guardadito, mis socios me han apoyado mucho también, entonces la motivación es que me vean aquí trabajando y viendo las formas de cómo salir adelante, ¿no? Nos hemos reinventado en muchas maneras, en muchas cosas de vender comida para llevar, vender menús de degustación que estén perfectamente bien empaquetados y con una imagen muy bonita. O sea, lo que dejé de gastar, por ejemplo, en mantelería o en flores o en eso, pues ahora lo invertí en el tema del packing para que te llegue un menú de degustación como si te lo estuvieras comiendo aquí, además de que pues la gente puede cocinar un poquito en casa, de que pueden tener actividades con gente. Hemos hecho muchas actividades fuera del restaurante, Zooms con mucha gente para poder traer dinero al restaurante. Realmente yo en lo personal pensé que iba a estar peor de cómo está, pero la verdad es que me puse las pilas muy rápido y nos reinventamos muy rápido y los chavos vieron que empezaron a funcionar las cosas. El 24 de diciembre y el 31 de enero vendimos muchísimas cajas para que la gente pudiera cocinar en su casa. Entonces, el tema de reinventarnos y de que hablo con ellos, de que yo confío en que va a ser la primera industria que va a salir adelante de esta pandemia porque la gente está harta de estar encerrada en su casa y quiere salir a ver gente. La gente que dice que ahora los restaurantes van a cambiar 180 grados, yo no creo que vayan a cambiar para nada, ¿no? Rápido cuando nos vacunemos todos y cuando haya otra vez las condiciones para que la gente se reúna, los restaurantes van a seguir igual de como estaban antes, tal vez un poquito más de medidas como las que te decía antes en el salón y a lo mejor un poquito más de distancia, pero yo confío plenamente que nosotros vamos a ser de las primeras industrias que se van a levantar porque la gente está harta de estar encerrada, ¿no? Eso es lo que yo hablo con ellos, eso es lo que yo trato de comunicarles, ¿no? Mi ánimo de venir todos los días a trabajar como antes, de sacar platos nuevos, de estar comunicando con mis clientes, con la gente, de cómo llegar. Los meseros, nosotros en lugar de meternos a estas aplicaciones como Uber, que son realmente voraces, ladronas en cómo cobran a los restaurantes, se acercaron varias a mí. La verdad es que hay que decirlo también, la única que entendió un poquito cómo funcionaba y cómo estaba la situación fueron los de Rappi. Los demás no hubo manera, no bajan los rates que te cobran a los restaurantes y entonces ahí los meseros se convirtieron parte de la gente que entregaba comida a domicilio y entonces así fue que nosotros pudimos crear nuestra propia red sin que le costara al cliente y sin que nos costara a nosotros los restaurantes la manera de entregarles comida de primer nivel hasta su casa, ¿no? Esa es la única manera en la que nosotros podemos motivar a la gente, pagándoles lo que les tenemos que pagar y viendo que estamos haciendo cosas por reactivar el restaurante y para que ellos puedan tener propinas y para que nosotros no perdamos pagarles su sueldo. Sí.
Ahora una gran interrogante, ¿hasta cuándo y cómo la normalidad? Giuliano Lopresti tiene datos fríos, tiene datos concretos, claros sobre cómo están por los establecimientos, el desempleo, la necesidad que hay de trabajar. Sin embargo, he visto a Roel, problemas a Roel muy serios allá en Puebla, sobre todo en las plazas comerciales, porque lejos de abrir, los grandes restaurantes están cerrando. Y yo no sé, ahorita me responde Edgar, porque antes de que iniciara la pandemia platiqué con él y tenía un gran entusiasmo porque estaba en la zona de Polanco con un restaurante mexicano de gastronomía mexicana. Quiero preguntarle si funcionó, si no funcionó, porque gran parte de los establecimientos de toda índole en Polanco ya están. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y qué tipo de normalidad nos vamos a enfrentar? Bueno, yo creo que, bueno, el restaurante Polanco, pues sí, Polanco yo creo que va a ser el lugar donde más se va a tardar la cosa en regresar. Yo tengo ahí un pequeño restaurante que se llama Comedor Jacinta, que ahora con esta normalidad me afecta más que aquí en el sur, porque pues la terraza es de 2 mesas, ¿no? Entonces ahora nos dejaron ponernos en un lugar donde se estacionan los coches, entonces pues estamos ahí en la calle, también es un poco peligroso, ¿no? Entonces se vuelve un poco complicado. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Yo creo, como te decía antes, en cuanto empiece a circular la vacuna, ojalá y también el gobierno pueda entender que a través de la ayuda de la iniciativa privada esto podría ser mucho más rápido y la vacunación y la recuperación sería mucho más rápido si lo hacen a través de o con la ayuda de la iniciativa privada, y entonces eso ayudaría muchísimo a llegar a esta nueva normalidad que todos queremos que regrese, ¿no? Yo creo que va a pasar mucho, no sé si te acuerdas, pero cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que cambió para siempre la manera de viajar, yo no creo que sea tan drástico con los restaurantes, ¿no? Como decía hace un rato, yo creo que va a ser cuestión de que este año va a ser complicado también, igual o peor que el año pasado, pero vamos a regresar como antes, pues porque esa necesidad de socializar del ser humano va a ser imposible de hacerla así como lo estamos haciendo ahorita entre nosotros 4. Giuliano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Va a tardar mucho, Carlos. La vacuna es una falsa esperanza para recuperar la economía o para dejar de destruir la economía por cómo le está manejando el gobierno. No está permitiendo que la iniciativa privada participe e invierta recursos para ayudar a acelerar la recuperación de su mercado. Está tal el deterioro económico que está afectando la oferta que hay de servicios, está afectando la demanda por falta de dinero. Y la vacuna para el tema económico no va a ser una solución. La pregunta es, ¿van a recalcular desde el gobierno federal y en los gobiernos estatales para encontrar un nuevo equilibrio? Y en la medida de que dejemos de destruir valor económico, pues vamos a encontrar salidas para saber cuántos podemos sobrevivir en esta nueva lógica y ya después hablar de reconstrucción. Yo no creo que tarde menos de 2 o 3 años este tema. Porque después ya se están contaminando otros sectores de la economía y otros sectores sociales. Entonces, esto va para largo. El gobierno tiene que estar a la altura de la situación, tiene que empezar a operar activamente y asociarse con la iniciativa privada para construir las soluciones. El mejor aliado del gobierno ante esta situación somos los empresarios, son las empresas. Necesitamos rescatar el empleo. Es una mentira que nuestra gente se puede quedar en la casa porque no la ayudaron. Nosotros lo hemos visto con nuestra gente. Si no están trabajando en nuestro lugar y no ganan las propinas, están saliendo a la calle a buscar dinero para sobrevivir ese día o esa semana, y ahí es donde se están contagiando también. Y el gobierno que les prometa, el gobierno del DF, 2,200 pesos, que tarda 3 semanas en dárselos o más, que a muchos no se lo han dado, a cambio de su credencial para votar y su dirección, esa es una fantasía y eso es una simulación. Y eso parecería que tiene tintes de otro tipo. Yo creo que el gobierno no ha sido sensible. Hoy salió el comunicado, te decía al principio, de Tatiana Cloutier, de la Secretaria de Economía. Me parece, lo que está planteando parecería una agenda económica de un país que está en marcha. Este país está en semáforo rojo en muchos estados, está paralizado,
no hay alianza entre el Estado y el sector productivo, nos tienen cerrados, están destruyendo la economía. Esto va a tardar, y va a tardar más en la medida que el gobierno no despierte y cambie la forma en la que está manejando la pandemia. Roel, cerramos contigo. ¿Tú crees que esta nueva normalidad nos exija a nosotros los ciudadanos pues para subir a algún aeroplano que tengamos que presentar una cédula? Híjole. ¿Crees que tengamos que presentar una cédula? Bueno, perdón. Yo estoy con Giuliano en el sentido de que yo también creo que esto va para largo. Nunca supieron manejarlo correctamente y la consecuencia está, pues vaya, más que vista, ¿no? Desafortunadamente no se hicieron bien las cosas desde un principio y esto va a costar mucho dinero, va a costar mucho dolor para muchas familias. También creo que esto, por lo menos unos 2 o 3 años, va a durar y pues obviamente vamos a tener que hacer de tripas el corazón, ¿no? Para poder aguantar, pero sin caernos. Vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Ojalá que el gobierno en un momento determinado apoye a las empresas, si bien no económicamente, que las apoye de otra manera para que puedan seguir produciendo y generando empleos, que eso es lo más interesante y lo más importante que podría sucedernos. Pues lo dejamos en manos de gente que desafortunadamente no tiene la experiencia para manejar una pandemia. Se les hizo muy fácil. Me podría seguir, pero yo sé que nos queda muy poco tiempo y pues vamos adelante. Yo también creo que vamos a durar un par de años para que volvamos a una regularidad o una vida normal. Cerrar programa. Para poder ingresar a un restaurante, para ingresar a un parque público, al cine o subirnos a un avión, tendremos la necesidad de presentar una cédula de vacunación, como si presentáramos el INE o presentáramos un pasaporte. Es decir, si no estoy vacunado, no me vas a dejar entrar a tu restaurante. Yo creo que para líneas aéreas es posible, habrá que ver. ¿Sabes qué? Es que lo que se va a mostrar es qué diferencias hay entre países y entre sociedades, ¿no? Por cómo estamos reaccionando. Aquí vamos a marcar un montón de cosas y va a haber evidencia y va a haber tiempo para reflexionar sobre qué pasó y qué hicimos mal. En la economía, lo más básico, en un restaurante no veo una cartilla. Posiblemente haya tecnología que nos ayude con todo esto de los códigos QR, pero va a depender de cómo haga el uso el Estado del manejo de la vacuna, ¿no? Pues tristemente vamos a caer en su agenda política de si logra vacunar a suficiente gente o no, y esperemos que no haya mutaciones del virus que alargue esto, pero esperemos que no llegue a eso. Yo creo que hasta ahorita lo que hay que hacer es estar al nivel del reto, y yo te diría, dentro de esa pregunta que hacías de la rebelión, hoy levantamos la voz y nos rebelamos, pero porque tal vez mañana no estamos aquí. Qué bueno que está pasando esto. Empezamos 600 firmando una carta, con change.org llegamos a 10,000, hoy ya somos más de 172,000 en Abrimos y Morimos en change.org. Qué bueno que estemos levantando la voz y haciendo que el gobierno cambie el discurso. Tenemos que luchar y defendernos y cuidar nuestro empleo y nuestra economía. Vamos todos de la mano, hay que ir para adelante. Bueno, pues yo quiero agradecer a ustedes, Giuliano Lopresti, un hombre de gran éxito, empresario, generador en los establecimientos de nuestro país. Giuliano, muchas gracias. Roel Romero, experto en operaciones. Roel, eres un personaje también de gran éxito. Agradezco mucho habernos prestado tu tiempo para tus reflexiones. Y bueno, qué decir de Edgar Núñez, uno de los éxitos frente al mundo es la gastronomía. Es gracias a personajes como Edgar, con esta gran calidad y excelencia que tiene en los alimentos como chef. Edgar, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias. Adiós. Y gracias a ustedes que nos han prestado su atención a este programa de A Fondo.